Deporte Total. Está aquí. Para vivir y disfrutar. Este es su programa Deporte Total. Para escuchar tenemos lo mejor. Y a todo ritmo da la información. Deporte Total. Deporte Total. Este es su programa Deporte Total. Bueno, ¡Vamos, Héctor! hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total. Un saludo y abrazo para ustedes a través de la señal de Cadena A para todo el país en las 9 capitales de departamentos y al propia. Estamos en las redes sociales, en el Facebook y el YouTube. Y también, por supuesto, estamos junto a ustedes a través de Monumental 105.1 en La Paz. Somos la 100 en Cochabamba, 105.1 en la ciudad de La Paz. Hoy, de madrugada, Bolivia encaraba un partido frente a Corea. Cuando iba más o menos 5 a 10 minutos del primer tiempo, llega la noticia. Fallece en Santa Cruz Javier Ascargorta, que fuera técnico de la selección boliviana de fútbol. Un hombre que hizo historia, sin ninguna duda, historia de verdad en el fútbol boliviano. Llegó a ser y ha sido uno de los referentes más importantes en el camino de Bolivia para buscar un mundial. Lo conocimos a Javier hace 32 años y cada encuentro nos mirábamos y evidentemente habíamos transitado juntos, yo en el periodismo y él en la dirección técnica, caminos que tenían un solo objetivo: levantar al fútbol boliviano. Y las últimas veces Javier decía: ¿qué haces para estar? Te ves muy bien. ¿Por qué? Porque soy yo mayor o nací 2 años antes que Javier. Y Javier hizo una trayectoria excepcional. Desconocido absolutamente en Bolivia, empezó a escribir la historia de un fútbol boliviano partiendo de la base de un convencimiento pleno que era posible ganar. Y había que transformar el pesimismo que reinaba casi siempre en los atletas bolivianos cuando salían del país a buscar experiencias. Y hombre, nunca se acababan las experiencias y los resultados eran adversos. Debía primero consolidar un plan y un proyecto de trabajar con la selección boliviana, convencer a más de 10 millones de bolivianos que la vida se puede ganar. Y logró ese cambio radical en el pueblo, en la gente y obviamente en el equipo. El equipo empezó a escribir de otro modo la historia del fútbol. Aquí y ahora se juega donde se vive. Frases que quedaron en la gente, en los jugadores, como un mensaje de la posibilidad de alcanzar resultados exitosos. La pasó bien porque a partir de Bolivia, ya había dirigido en España, a partir de Bolivia, Javier tuvo tránsito dirigiendo a la selección de Chile, haber estado con el Yokohama Marinos de Japón, con las Chivas de Guadalajara, grandes equipos, y haber estado con Bolívar en la Copa Sudamericana, que fue el equipo boliviano donde recaló como una de sus últimas experiencias. Deja Javier Ascargorta el legado de un hombre vinculado al fútbol íntimamente, con un mensaje, con una idea y con el convencimiento de haber cambiado el chip a los bolivianos, porque lo que hizo el 93 clasificando al Mundial y en el Mundial fue suficiente para convencernos a todos que era posible llegar a la victoria. Nos unió. La bandera boliviana nunca flameó tan orgullosa y los bolivianos nunca se sintieron tan felices como en aquellos instantes en que, como pocas veces en la historia de los 200 años de Bolivia, el país vibró, sintió y disfrutó
de grandes momentos. Y parte de esa historia se la debemos a él. Javier Ascargorta nació en España, murió en Bolivia. Eligió su segunda patria, fue el gran conquistador, que llegó sin ser conocido y después fue capaz de escribir páginas gloriosas del fútbol boliviano y del deporte boliviano. Fue distinguido con el Cóndor de los Andes y eligió a Bolivia como su segunda patria. Y en tierras cruceñas dejó de existir esta madrugada. El mejor, el mayor de los recuerdos a Javier. Más que un técnico de fútbol, un amigo. Un hombre que supo entender, interpretar y cambiar la mentalidad de los bolivianos. Como un mensaje de lo qué es lo que hay que hacer para buscar la victoria. El camino al triunfo lo descubrió él, sencilla y simplemente, uniendo a todos, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, periodistas y a todos los bolivianos. De verdad, paz en la tumba de Javier Ascargorta. Nuestra palabra. Deporte total. Revisamos los títulos de este viernes. Y un viernes sacudido, por supuesto, por la lamentable noticia del fallecimiento del bigotón. Adiós al profe Javier Ascargorta, el hombre que convenció a todo Bolivia de que era posible hacer cosas históricas. Y su legado, por supuesto, deja un enorme vacío. Técnicos, clubes, dirigencia, todos han pronunciado alrededor de la muerte de un grande para el fútbol boliviano. Y en el amistoso internacional, la verde no pudo. Frente a Corea del Sur perdió 2-0 en este primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Y Villegas saca conclusiones, lo que se debe corregir, lo que hay que mejorar, las cosas que son una buena base. Sirve, por supuesto, el partido amistoso frente al conjunto asiático el martes frente a Japón. Comenzamos de inmediato. Repaso a la vida de Ascargorta, técnico. Fue joven, muy joven, cuando empezó a dirigir. Y lo hizo en España. A los 28 años y era técnico de un equipo profesional, del Deportivo Espanyol de Barcelona. Una altra jugada d'atac de l'Espanyol que tampoc no tindrà conseqüències cara al marcador. Orejuela, com dèiem abans, xuta molt alt. A la fi de l'encontre sarrià hi era present l'ombra de la UEFA. És un somni que pot ser una realitat. Nosaltres hem jugat molt bé, el Salamanca també. Jo crec que ha hagut equips que han passat per Sarrià que han jugat més malament i estic molt content per els gols i també per el joc del meu equip. La gente no podía creer. Era un nombre extraño, totalmente extraño para Bolivia. Era 1993. Había comenzado el año, habían elegido a Guido Loaiza presidente de la federación y de pronto se anunció el arribo, acompañado de su empresario Óscar Segura. Pisó suelo boliviano, bajó del avión y el primer micrófono con el que se dirigió al país fue el de Deporte Total. Allí lo esperaba Federico Arévalo. La llegada del señor técnico de España, señor Ascargorta. Señor Ascargorta, buenos días. ¿Cuál es su impresión de llegar al país, usted que es técnico de la selección boliviana de fútbol? Bueno, una impresión muy agradable, ¿no? Pero un poquito cansado porque el viaje ha sido muy largo. Un gran compromiso dirigir a Bolivia, usted que conoce muy poco de la selección boliviana. Bueno, primero vamos a hablar tranquilamente, vamos a hacer todo lo que tenemos que concretar y luego hablaremos con más tranquilidad. ¿Cuándo comienza el trabajo? ¿Cómo? ¿Cuándo comienza el trabajo? Bueno, primero ya le digo que vamos a reunirnos y vamos a establecer el calendario de trabajo y todo lo que tengamos que concretar. Muy gentil, bienvenido a Bolivia. Muchas gracias. Muy bien. Y la selección, la federación ha tomado las cosas con calma, con pinzas, con resultados que
llegada, ¿qué más ilusión te parece la cosa? ¿Qué le pareció la ciudad? ¿Le gusta? Habían dudas con la selección. Había perdido con Chile 3-1 y una frase marcó el inicio de una etapa que después se transformó en éxito. Te la comiste vasco. Bolivia perdía con Chile 3-1 y dio margen inclusive a cartas amenazadoras. Hubo una que lo amenazaba de muerte. Pero pese al contundente triunfo en Venezuela, el mayor que haya propinado jamás un equipo sudamericano en calidad de visitante, Ascargorta se encuentra con noticias increíbles en nuestra ciudad, La Paz. Y que prefiero que la lea usted a todos. Bueno, la carta dice, señor Javier Ascargorta, presente, los que le enviamos esta nota somos una gran mayoría de simpatizantes del fútbol y buenos bolivianos que queremos entrañablemente a nuestro país. Y es por esa circunstancia que le dirigimos la presente para advertirle que si no clasifica a nuestra selección al Mundial del 94, olvídese de su existencia, porque usted no es más que un estafador, un triste y célebre desconocido en el ámbito futbolístico, incluso en su propio país. Y el desenlace fue fantástico. Septiembre de 1993, Guayaquil, el estadio Isidro Romero Carbo. Los últimos instantes, Bolivia, por mérito deportivo, llegaba al Mundial. Y Ascargorta era un actor protagónico de esa gran fiesta. El equipo nacional con la camiseta que jugará frente a Venezuela en Puerto Ordaz ha cambiado de casaca por cábala. No es la misma que utilizará en La Paz. Con esta camiseta el equipo boliviano logró una resonante victoria en canchas venezolanas. Está corriendo ahí nuestro cameraman de Deporte Total, Juan José Mamani, para estampar también en imágenes esta placa que será para la posteridad. Hoy todo el país unidos a la distancia. El equipo boliviano posando para medio centenar de reporteros gráficos, de fotógrafos, todos listos. Comenzó el fútbol. Aparece Rivero, 45 ya, el balón con Sánchez, Erwin Sánchez, arranca Ramallo, va Sánchez, gran jugada, escapa Ramallo, va Sánchez, Sánchez, le pegó, quedó habilitado Ramallo, peligro, Ramallo, ¡gol! ¡Gol! De la primera etapa, arriba las banderas, arriba el país, Bolivia al frente, Ramallo, el pescador del área, el hombre gol de la Copa, el hombre que no perdona, el gol de Ramallo impresionante, se pararon todos los bolivianos que están aquí en la cancha. Sobre los 38 minutos arriba el pelotazo, Valdivieso, Pinedo que intenta, el balón en el área, situación de peligro, y es gol de Ecuador, es gol de Ecuador, Noriega, es gol de Ecuador, es gol ecuatoriano, se distrajo toda la defensa nacional y a los 39 minutos Noriega marca el gol de Ecuador. Está mirando su cronómetro John Jairo Toro. Esto se está terminando. ¡Por dos! ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Bolivia al Mundial! ¡Bolivia al Mundial! Todos nos demos un abrazo de hermanos, un abrazo de amistad. Bolivia querida, mi patria amada está en el Mundial. Esta patria que luchó, que guapeó, que ensayó y que intentó y lo logró. Esta Bolivia de todos nosotros, este país hermoso que con su tricolor nacional nos envuelve a todos. Hoy en Guayaquil, hoy en Ecuador para gritarle al mundo, esta es la nueva Bolivia. El abrazo fue interminable. En la cancha jugadores, dirigentes y un público ecuatoriano. Había poca gente y más bolivianos en las tribunas celebraban la clasificación. Ascargorta era feliz. Éramos felices todos. ¡El objetivo!
No sé, no entiendo las preguntas. Muerto, Marco. Dios es grande, profe. Dios es grande, profe. Vosotros también. Canel. Dios es grande, profe. Los brazos. Dios es grande, carajo. Marco. Profe. Y en Las Vegas el sorteo. Había que jugar el Mundial 1994. La primera frase de Javier Ascargorta. Había que estar felices o preocupados. Bolivia abría el Mundial con Alemania. ¿Ha recibido la noticia el momento en que anuncian Alemania, Bolivia abriendo el Mundial? ¿Con alegría, con preocupación, con tranquilidad o con sorpresa? No, con alegría, con sorpresa no, porque habíamos hablado de que existía esa posibilidad y que además por los cálculos que habíamos hecho que España también podría estar en nuestro grupo. Por lo tanto creo que ha sido un poquito la confirmación. Y realmente a mí me gusta eso de abrir el Mundial jugando contra Alemania. Alguna gente decía, lo peor que nos puede pasar es abrir la Copa con Alemania. ¿Así piensa Javier Ascargorta? No, que va todo lo contrario. Lo mejor que nos puede pasar es abrir la Copa contra Alemania, ¿no? A trabajar desde ahora en vistas al Mundial. Es un partido muy duro, muy difícil, se abre la Copa. Bolivia rompe el hielo en la Copa del Mundo después de 1950. Ahora, ¿qué va a hacer Bolivia para contrarrestar, para equilibrar una serie donde todos dicen que Alemania y España virtualmente están clasificadas? Pues lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho siempre. Hacer lo que sabemos hacer, preocuparnos de nosotros y desarrollar nuestro juego. Y es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a seguir haciendo. ¿Buen parámetro es la derrota de Alemania frente a Argentina en Miami? Sí, por supuesto, ¿no? Y también otro parámetro, por si alguien quiere recordar historia, es que en Italia 90 se abrió con Argentina-Camerún. No recuerdo bien el resultado. 1-0. Javier, ¿estás contento? ¿Estás preocupado o estás optimista? No, estoy contento. Estoy obviamente preocupado porque ya ahora empiezas a ver la cara y los ojos de los rivales, cosa que antes eran más abstractos, y dentro de todo eso, con ganas de empezar ya, ojalá fuera mañana, ¿no? Lo de España es algo especial porque Javier claramente nos decía, el que tiene que estar preocupado es Ascargorta, porque él juega contra España, nosotros jugamos por España. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Yo estoy preocupado porque siempre estoy preocupado ante un partido de fútbol. Más allá que fuera España. No, que juegue contra España es un problema adicional, pero para mí no vital, ¿no? Bolivia se preparaba para el Mundial y fue oportunidad de encontrar a dos grandes técnicos. Uno de ellos dicen que cambió al fútbol europeo y al fútbol mundial. Era un lujo. Miami, deporte total, con Rinus Michels y Javier Ascargorta, esta nota imperdible. Aquí están dos hombres de fútbol, Rinus Michels con Javier Ascargorta. Miren qué encuentros más hermosos. Javier, yo me voy a permitir que él le haga unas dos preguntas a Rinus, porque además ha sido un buen periodista, a un técnico de la selección de Holanda, imagínese. Well, you speak English or Spanish? Well, Spanish. ¿Cómo va la preparación con Holanda ahora? Well, yo solo tengo estoy ligado solo indirecto con la selección holandesa y ahora es la liga. Y la liga es más importante que la selección holandesa. Entonces solo en algunos partidos el equipo se junta. El mes que viene se juega contra Escocia y en abril se juega otra vez contra Escocia a casa. Y entonces después hay al final de mayo son 3 partidos, pero no hay más posibilidades porque los jugadores ya están demasiado cargados por la liga, tanto en Holanda como en extranjero. ¿Cómo está en este momento Marco Van Basten en cuanto a su rendimiento, en cuanto a su incorporación al fútbol más continuamente? Bueno, todo el mundo en Holanda está rezando que Van Basten volvería tanto al fútbol italiano como al fútbol holandés en la selección. Hasta ahora todavía no se ha recuperado de su lesión grave y claro,
Ahora ya es prácticamente medio febrero y él por lo menos tiene que empezar jugando en Milán. Qué manera de encontrarnos con gente famosa, de técnicos de altísimo nivel. Muchos se van a acordar. Década de los 90, inicios de los 2000, Arrigo Sacchi fue uno de los grandes técnicos del fútbol internacional y fue objeto de nota. Ascargorta, Arrigo Sacchi, Deporte Total. Bueno, yo tuve el placer de conocer a Arrigo informalmente, no como técnicos, en una final del Barcelona con Sampdoria, que estuvimos viendo el entrenamiento del Barcelona y charlando y comentando juntos. Y creo que es un hombre que ha aportado muchísimas cosas nuevas e ideas buenas al fútbol, ¿no? Arrigo, aquí está Javier. Le toca lo más difícil, va de Europa a Sudamérica y agarra a Bolivia, donde nadie dava chance y hoy está en el Mundial. Muy difícil. Beh, è difficile senz'altro, sarà difficile senz'altro. Ripeto, io auguro alla Bolivia di poter avere soddisfazioni, di poter giocare un buon calcio e di avere tante soddisfazioni. Intanto complimenti per la qualificazione, che è stata una cosa, direi, un avvenimento storico. Lo más importante es que el fútbol deja amigos. Okay? Sí. Ciao. Y llegó el Mundial, Bolivia jugó primero con Alemania, después se enfrentó a Corea y España. Después de España, se le preguntaba a Javier qué le había parecido en la derrota de Bolivia frente al equipo español. Y creo que en cuestión de puntos nos merecíamos algo más. La historia tiene estas vueltas tan difíciles. Bolivia pudo estar en el segundo lugar si no ocurría el penal de la primera parte. Pero creo que en líneas generales Bolivia hizo el gol que aspiraba tanto en los mundiales y se retira de la Copa del Mundo habiendo jugado bien. Sí, no, pero nos retiramos de la siguiente fase, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que aunque nos vamos de la fase final del Mundial, nos hemos metido dentro del fútbol mundial y eso es importante. ¿Cómo se siente? ¿Cómodo, feliz, contento? ¿Cuál escogerías? ¿En base al rendimiento del equipo boliviano? No. Yo siempre elijo todo el rendimiento global. En cuanto a feliz no me voy porque me voy. Pero obviamente, y eso les he estado diciendo a los jugadores en el vestuario, que salgan con la cabeza bien alta porque tienen motivos para estar dignos y orgullosos de su participación. Se irá del Mundial, pero de la selección boliviana no, queda hasta septiembre y es probable que renueve en contrato con usted. No lo sé, sobre eso no puedo opinar ahora mismo. Y Ascargorta se fue de la selección boliviana. El plan y proyecto que él había presentado no convencía a los dirigentes y él decidía alejarse de la selección nacional. La tristeza era de todos los bolivianos. Había hecho su tarea, pero no pudo quedarse, se tuvo que ir. Lo que sí dije claramente es que, y en el discurso, si recuerdas, cuando me dieron el Cóndor de los Andes, dije que era demasiado honor para mí. Sin duda habría mucha más gente que habría hecho más méritos que yo. Pero yo pienso que este Cóndor de los Andes no me pertenece a mí. Y lo llevo siempre, y con mucho orgullo. Pero no me pertenece a mí, pertenece al pueblo de Bolivia. Y que si el pueblo de Bolivia alguna vez pensara que no me lo merezco, obviamente como les pertenece a ellos, me lo devolverían. Pero de ahí a poner única y exclusivamente, extrayendo del contexto un titular en donde ponga si no merezco el Cóndor de los Andes lo devolveré, obviamente da ese titular a actitudes y a interpretaciones en donde, con razón, algunos pueden pensar que soy orgulloso, pedante o lo que quieran decir. Bastante sorprendente que después de estar 2 años aquí, ahora resulta que algunos que en esos 2 años han estado todos los días conmigo, resulta que ahora que me he ido me descubren. Tanto extraño, ¿no? Después de pasar por varios países, recaló en Bolivia, dirigió al Bolívar, llegó a la Copa Libertadores de América, avanzó hasta donde nunca había logrado el equipo celeste. Y al final, de un Javier que luchó por mantenerse en vida, el corazón empezó a jugarle una mala pasada. Las imágenes en un hospital señalaban que Ascargorta estaba mal. Inclusive Javier le decía al país, tranquilos, pero ese corazón no resistió. La madrugada de este viernes se apagó. Se apagó Javier, murió Javier Ascargorta. Deporte Total. Está aquí.
¿Cambiaste de planes? Cambia tu vuelo. En nuestra página web, ingresa el código localizador que está en tu pasaje. Esto nos ayuda a ubicar tu reserva. Selecciona el pasaje al que quieres hacerle el cambio. Elige la nueva fecha que se ajuste mejor a tus planes. Modifica tu vuelo rápido, seguro y continúa tu viaje a tu manera. Seguimos. Tiene la gentileza y la deferencia de atender esta comunicación alguien que siguió muy de cerca el trabajo del profesor Javier Ascargorta cotidianamente. Hay un libro, 100 preguntas para Ascargorta, y puede darnos de primera mano todo lo que en materia de trabajo, de sapiencia, de filosofía, de fútbol, puede haber entregado al país Javier Ascargorta. Julio Peñalosa Bretel, que tiene la amabilidad de atender esta comunicación. Julio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola David, buenas tardes, un saludo para toda la audiencia de Monumental, de Deporte Total. Bueno, apenados por lo acontecido, ya sabíamos que necesitaba Javier Ascargorta una intervención quirúrgica urgente, no alcanzó, estaban haciéndose las gestiones para conseguir los recursos, parece que estaba con grandes limitaciones económicas y lamentablemente esta dolencia que ya lo aquejaba hace un buen tiempo ha terminado con su vida. Para mi gusto, a unos tempranos 72 años, porque creo que Xavier daba para más cosas. Ha sido una carrera profesional muy, muy intensa, muy interesante. Y su antes y su después está marcado por Bolivia, ¿no? Xavier jugó en la Real Sociedad de San Sebastián, dejó el fútbol y en Bilbao dejó el fútbol muy pronto, muy joven, aquejado por una lesión. Y después, finalmente hizo el curso de entrenador en la Escuela Nacional de Entrenadores de España, dirigió al Español de Barcelona, el otro equipo de Cataluña importante. Es el séptimo técnico con más partidos dirigidos, 134 en total en la historia de ese club. Además, se formó como un médico, deportólogo, tenía una clínica importante en Barcelona que atendió alguna vez a Diego Armando Maradona, y llegó a Bolivia como un desconocido, se lo maltrató en principio, pirata, que viniste, nos han venido a robar. La dirigencia tuvo la inteligencia de sostenerlo a pesar de las adversidades de ese momento, y dirigió la selección boliviana con gran nivel, con gran criterio, y con una capacidad de convencimiento de los jugadores que en Bolivia yo no he visto antes ni tampoco creo que ahora. Tenía el don de la palabra, manejaba mucho el recurso, el método del psicoanálisis para trabajar los diálogos con cada uno de sus jugadores, por separado y en grupo, y los jugadores se convencieron que podían. Se convencieron de su calidad, de su talento, gracias a la palabra estimulante, inteligente y orientadora de Xavier, y en esa medida podemos decir que esa selección fue una selección brillante de futbolistas de una generación que ha marcado época, y que todavía siguen resonando, porque siguen haciendo cosas. Me pongo a pensar en Gustavo Quinteros, por ejemplo, que hoy es técnico de Independiente, y el año pasado ha sido campeón con Vélez, ha sido campeón en Ecuador, ha sido campeón en Chile. Pienso en Truco, que anotaba todas las charlas de Ascargorta, las abiertas y las cerradas. Tenía una torre de libretas donde anotaba y me decía, yo estoy anotando esto porque después me quiero formar. Y como que finalmente terminó en un club como el Pachuca de México, producto en gran medida de todas esas anotaciones, siendo, digamos que, director o impulsor de las divisiones menores, juveniles de ese club tan importante de México. Ahí hay dos marcas importantísimas, dos enseñanzas bien concretas y objetivas de lo que dejó la palabra de Ascargorta, que fue la viabilizadora
de esa construcción de un equipo que tenía una mística extraordinaria. Y bueno, para mí como periodista, el haber sido el jefe de prensa de esa selección, yo no estuve en el 93, en la clasificación yo estuve en el 94, y pudimos hacer 2 ediciones. Esta es la primera, antes del Mundial, y esta es la segunda, después del Mundial, que son mis primeros libros sobre fútbol, y tengo la felicidad de decir que soy el periodista con más libros de fútbol publicados en Bolivia. Tengo 5, tengo otros sobre mis columnas, otros sobre Rafael Mendoza y el salto al futuro, que es el famoso libro de la gestión de Guido Loaiza. Guido Loaiza tuvo la inteligencia de dejar un documento escrito para que nos acordemos lo que hizo. Otros no hicieron lo mismo. Yo tuve la idea de hacer un libro también con Echeverri, no se pudo, con Julio no se pudo. Tengo un libro guardado con Pablo Escobar, no lo hemos podido publicar porque no había los recursos en ese momento. Pero en todo caso, yo recuerdo profundamente las conversaciones con Ascargorta, hombre de fútbol, hombre humanista, hombre que venía de Guipúzcoa, del País Vasco, Bilbao, muy vinculado a los jesuitas, un hombre con muchísimos valores humanos y con una capacidad para transmitir esa calidez, y sobre todo para decirle a Echeverri, cuando se estaba yendo de la concentración en el 93, porque estaba abatido emocionalmente, estaba con una gran crisis existencial, lo metió en su habitación y le habló toda la noche, y Marco Echeverri volvió sobre sus pasos con su bolsito, se volvió a la habitación y la rompió en la eliminatoria. Esas palabras de Ascargorta fueron definitorias para que hoy día estemos diciendo con claridad y sin lugar a dudas que por lo menos Marco está entre los 3 futbolistas más importantes de la historia del fútbol boliviano. Sin duda. Julio, te agradezco la gentileza, por supuesto, que tienes de atender esta comunicación. ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? Bueno, yo no hablo ya casi de fútbol. Nosotros hacemos hace 6-7 años radio en Radio Éxito Bolivia, de 4:30 a 5:30 de la tarde. Se llama Cable a Tierra. Un poco nos cruzamos con el estadio. Yo termino el programa a las 5:30 y a veces los escucho cuando salgo, por lo menos la última media hora, la última hora y media, pero ahora estoy en receso y seguramente volveré el próximo año en febrero. Julio, te agradezco, te mando un abrazo. Muchas gracias, David, a ti. Un abrazo para ti. Gracias. El periodista Julio Peñalosa Bretel, su gentileza de atender esta comunicación. La continuidad también en el éxito de la mano derecha de Javier Ascargorta fue Antonio López. Para mí fue un referente, fue la persona que yo era un entrenador, todavía no había empezado a entrenar equipos profesionales, yo venía a entrenar en Segunda División B en España y las categorías inferiores del Atlético de Madrid, y él me llamó para ir a Bolivia. Recuerdo el primer viaje que hicimos para ver cómo era todo y si nos gustaba nos quedábamos y bueno, dijimos que sí, empezó la aventura que todos ustedes conocen y que llegó a Bolivia a ir al Mundial de Estados Unidos. Para mí fue el referente, la persona que me hizo entrar en el fútbol profesional, un ejemplo porque yo lo consideraba más que un entrenador, un profesor, ¿no? Porque era un hombre con una cultura superior, con un conocimiento de las relaciones humanas fantástico, y para mí fue un aprendizaje increíble. Al mismo tiempo, pues tuvimos éxito, que era de lo que se trata en fútbol. De verdad que hace tiempo que no habíamos hablado, porque él tenía su vida y yo estoy entrenando en India y también tengo la mía, y no teníamos relación directa a diario, pero ha sido un choque, un impacto grandísimo para mí. Yo a Javier lo había conocido porque yo había jugado con su hermano en el Burgos en Segunda División en España, y luego teníamos el mismo representante, que era Óscar Segura, y por ahí nos conocimos, y luego él fue profesor mío de táctica en el curso nacional de entrenadores de España, que entonces había que hacer 5 años, y él fue mi profesor en el curso nacional, y ahí hicimos amistad, y al mismo tiempo mucha relación, pues su hermano que había jugado conmigo a fútbol, y Óscar Segura, que era el representante de ambos. Pues Javier era una persona amable, una persona que intentaba ayudarte en lo que pudiera, y era incondicional, o sea, en el sentido que si él te daba su amistad, era de verdad, no era falso en ese sentido, ¿no?
luego pues cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene su vida y la vida es muy dura en muchos aspectos. Muchas veces hay a muchas personas que la vida privada les influye en su vida profesional. Y un profesional boliviano destacado que también formó parte de ese cuerpo técnico exitoso encabezado por Javier Ascargorta y que terminó con la clasificación al Mundial de Estados Unidos fue el profe Luis Orozco, que también se refiere a Javier Ascargorta el vasco. A su llegada mediante la federación, Javier Ascargorta indica que necesitaba 2 asistentes técnicos que sean, bueno, que sean jóvenes y que tengan un buen currículum profesional. Y asistí a la cita, pero esa cita no duró más de 3 o 4 minutos. Y bueno, pues hablamos y me incorporó a la selección mayores de Bolivia de fútbol. Y bueno, ya a partir de ese momento teníamos reuniones muy largas, interminables, planificando el trabajo, que al final nos redituó un resultado muy positivo, sobre todo el trabajo que se hizo con un contingente de jugadores jóvenes que el año 89 por un gol de diferencia no clasificaron al Mundial, pero recibimos todo ese contingente de excelentes jugadores y supimos hacer un plantel con un espíritu de equipo impresionante, lo cual nos permitió lograr el gran objetivo de clasificar al Mundial de Estados Unidos. Por las condiciones del fútbol boliviano necesitamos como técnico un entrenador que tenga un perfil de docente, que sepa transmitir e inculcar todo lo que significa el fútbol y bueno, pues como decía, también el jugador requiere en el país se los pueda dirigir y apuntar a un desarrollo humano que pueda contribuir y obtener el máximo de su potencialidad al jugador y al equipo y dentro del plantel en general. Los técnicos españoles en la historia del fútbol boliviano. ¿Cómo es el destino, no? El primer técnico español que llegó a Bolivia fue el señor Luis Dobaño Fernández, a dirigir a Wilstermann y a una selección cochabambina. En un partido que se jugó en el estadio Hernando Siles, se enfrentaron la selección de Cochabamba con una selección de Santa Cruz, en tiempos allí finales de los años 50-57. Y el señor Dobaño Fernández murió en Bolivia. Vino una experiencia extraordinaria para él y para los bolivianos. Después de Dobaño Fernández llegó al país Javier Ascargorta y con él una corriente de técnicos españoles que además, no solo a Bolivia, estuvieron en todo el mundo. Uno de los técnicos españoles renombrados, Miguel Ángel Portugal, estuvo en Bolivia. Uno de los equipos más importantes que dirigió fue Bolívar. Él habla de Javier Ascargorta. Sí, sobre todo por eso. Yo tenía una gran amistad con él y la verdad es que a pesar de que él andaba un poquito así ya malito, pero no esperamos que sucediera eso. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo porque él entrenó en España, yo también. Coincidimos a veces en conferencias que dábamos y bueno, siempre nos unió una buena amistad, pero más sobre todo ya cuando yo llegué a Bolivia, que fue un poco como mi anfitrión, ¿no? Cuando yo llegué allí, pues me decía cosas y siempre tuvimos una gran relación. Bueno, en España también tiene un nombre realmente muy importante, no solamente como médico deportólogo, sino como entrenador y médico, ¿no? Sí, no, aquí en España está uno de los mejores entrenadores de los últimos años, siempre muy bien considerado, con un hombre de mucha cultura, de mucha sapiencia y bueno, como lo ha demostrado también ahí en todos los sitios donde ha ido a México, a Chile, a Japón y en Bolivia, donde evidentemente en Bolivia pues ya sabemos todos como el respeto que le tenían, ¿no? al Bigotón. Yo recuerdo ir cuando salimos por ahí que íbamos por la calle y a pesar de que a mí pues también me podían conocer, pero cuando iba el Bigotón era el Bigotón, yo pasaba totalmente desapercibido. Era el Bigotón el que llevaba toda la atención porque además como único entrenador que ha conseguido llevar a la selección a un mundial, la selección de Bolivia, pues merece todo el respeto, todos los honores y para nosotros, para mí ha sido un día muy triste. Amable y amigo de sus amigos, ¿sabes? Muy amigo de sus amigos, muy entrañable y siempre una persona de diálogo,
no sé, es que claro, yo que lo he vivido tan de cerca, para mí es, no sé, como un amigo de toda la vida, a pesar de que le conocí a partir de cierto tiempo, ¿no? Pero es un amigo de toda la vida con el que se puede hablar, dialogar y de todo. Se puede hablar de todo, de fútbol y de lo que no es fútbol. Otro de los hombres que fue dirigido, trabajó con él, lo conocía a fondo. Carlos Leonel Truco. ¿Qué momento más triste hablar de Javier Ascargorta y el fallecimiento en las últimas horas en Santa Cruz. Buenas tardes, Carlos Leonel. ¿Qué le podemos decir a Javier Ascargorta en este momento? Un abrazo al cielo, Toto. Hemos tenido tantas cosas tan lindas de él que todavía nos quedan todos los recuerdos buenos. Todos los recuerdos que él nos ha dado un camino, nos ha dado una gloria, nos ha dado todo. Sus enseñanzas, su forma de ser, la forma de vivir, la forma de comportarte, la forma de llevar adelante, lo llevamos como una enseñanza y la replicamos en todo momento. Fue más que un técnico de fútbol, Javier Ascargorta, porque supo penetrar en el alma y cuerpo de los futbolistas para enseñarles el camino. Y quizás esas lecciones son inolvidables, como lo decía Pochettino, un técnico argentino. De Javier se aprendía mucho, y se aprendió mucho, Carlos. Todo, porque cada palabra, cada cosa era una enseñanza, la forma que lo transmitía y la forma que te convencía, sobre todo el convencimiento de la razón que tenía por la misma razón de ser, ¿no? Y la forma, la filosofía de vida que tenía nos la transmitía todo y hacía que nos uniéramos en la pasión y en la tranquilidad, sobre todo. Jugar con pasión, pero tener tranquilidad para poder ordenar el pensamiento y la forma que él quería. Entonces, estas cosas no se olvidan. Todos los muchachos, los que tuvimos la suerte de estar con él, replicamos muchas cosas de él. Y eso es espectacular lo que nos dejó como enseñanza a todos. ¿Con qué imagen? Este momento, sí. Te preguntaba, ¿con qué imagen y qué momento guardas en este instante en la memoria de Javier Ascargorta? No, hace un rato que estoy con Mónica, mi esposa, que le estaba comentando esto, y me dice que ella iba, después de terminar el Mundial, iba caminando. Se nos fue la señal con Carlos Leonel Truco. Van caminando, se corta, ¿no? Sí, ahora sí, te escuchamos. Ahora sí. Sí, no, hace un rato te comentaba que le hablaba a Mónica, mi esposa, que se acordaba de cuando íbamos para el Maxim, al lado del bus que nos llevaba, y era un sonido de golpeteo de la gente de cariño. Y con Javier, que me había sentado al lado, le decía a Javier, escuchemos esto porque esto es música para el alma. Y él siempre lo recuerda cuando venía acá a Pachuca. Acá la gente de Pachuca está conmovida con esto también, porque lo habíamos traído varias veces acá al club. Y en ese momento, de ese recuerdo que me queda, me acuerdo de la gente que golpeaba el bus y con los dos mirábamos y se nos caían las lágrimas casi. Momentos inolvidables. Un detalle. Tienes la gorrita con el nombre de Coripata. Te la regalaron aquí en La Paz. Es una forma de llevar a Bolivia en el corazón también, Carlos Leonel. Todos los inviernos la saco, le digo a Iván, porque fue un regalo de Ramirito. Y no me había dado cuenta que la tenía puesta. Ahí está. No me había dado cuenta, pero sí la llevo porque acá los fríos están durísimos acá. Pero siempre la tengo por Ramirito. Qué lindo. Un abrazo, Carlos Leonel, en este momento tan triste. Todos los homenajes serán pequeños ante la dimensión y la importancia que transmitió Ascargorta en Bolivia. Nació en España, murió en Bolivia, pero amó a Bolivia y se quedó aquí. Y ese es el mejor recuerdo que le queda al país. Sí, Tota. Un abrazo al alma, bendiciones a la familia, bendiciones a todo lo que nos dio y a todas las enseñanzas de camino, porque dejó una ruta a seguir. Ahí está. Desde México, Carlos Leonel Truco, hombre de la selección, arquero de la gran etapa de Javier Ascargorta. La gente de La Paz. Tristeza, pero por supuesto.
pero reconocimiento porque Javier lo dejó todo y le dio lo más importante, alegría. Y qué difícil es hacer feliz a un país. Y sí nos hizo felices Javier Ascargorta. Bueno, es un referente en el fútbol, fue una gran persona y bueno, llevó a la selección a donde está ahora. Lo principal es que nos llevó al Mundial, ¿no? Eso es lo principal que recordamos de él. Y creo que ha sido un punto de inflexión en el tema del deporte en Bolivia, especialmente del fútbol. A partir de ahí ya hubo un proceso de cambio, renovación, bueno, que ha sido lento, pero que ahora parece que también está tomado en cuenta con estas nuevas gestiones de la federación. ¿Cómo lo describiría en la palabra? Era una persona diferente, ¿no? Vino sin grandes pretensiones, hizo lo que tenía que hacer, se quedó en Bolivia y asumió la nacionalidad boliviana, ¿no? Y eso es lo más rescatable. Quizás quería más a Bolivia que otros bolivianos mismos, ¿no? Entonces ese es el recuerdo que nos deja Ascargorta. Una pena que haya fallecido, pero bueno, los ciclos se cierran y habrá que recordarlo por siempre por el mérito que consiguió. A una gran persona, Javier Ascargorta, y llevó a Bolivia al Mundial por primera vez. Es una lástima su deceso y bueno, todo Bolivia lo recuerda con cariño al Bigotón. Eso es lo que le puedo decir. ¿Cómo lo describiría? Como un hombre trabajador, un hombre identificado con sus actividades, comprometido con el deporte, amante del fútbol y que ha dejado semillas en el país. La vida voy a estar agradecido que nos ha dado la alegría de haber ido a nuestro único mundial por mérito hasta ahora. Y Javier era una persona que no solo motivaba en lo deportivo, motivaba mucho en lo personal. Era un coach de vida, siempre motivaba que la gente podía ser mejor, no solo en el fútbol, sino que todo el país podíamos ser mejor, y es algo que, mira, me acabo de enterar y me pongo muy triste, pero siempre hasta el cielo. Un beso al profe porque nos ha enseñado muchas cosas, cómo enfrentar la vida. Uy, nuestro querido español, el Bigotón, qué lástima, no sabía, realmente qué pena, nos llevó al Mundial con una nueva filosofía, dándole a nuestros jugadores el amor propio, una nueva manera de entrenar psicológica que los preparó para la lucha y les dio a entender que eran igual de buenos que cualquiera en el mundo. Qué pena realmente la noticia. Javier dirigió a muchos futbolistas de gran nivel y algunos de ellos inclusive técnicos, como el caso de Luis de la Fuente, técnico de la selección española, que hoy en conferencia de prensa habló del Vasco. Permitidme que antes de empezar la rueda de prensa pues transmita mi pésame, mis condolencias a toda la familia y amigos de Xavier Ascargorta, grandísimo entrenador, buen amigo, y fue entrenador mío en el Sevilla durante 2 temporadas inolvidables, así que de verdad descanse en paz. Y la partida de Xavier Ascargorta, por supuesto, ha tenido distintos homenajes alrededor del mundo del fútbol, porque le han rendido, recuerdo, desde distintas partes en la Asociación Cruceña de Fútbol, lo homenajeaba así, lo recordaba de esta forma al Bigotón. Javier Ascargorta, también portales como el Chiringuito en España, que ha